Gloria a Dios, Dios le bendiga, amados hermanos, la paz del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios al día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 23. Jesús ante Pilato, gloria a Dios. Lucas 23, gloria a Dios en adelante. Leemos entonces para la gloria de Dios. Dice la palabra así de esta manera en el nombre de Jesús. Aleluya. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a éste hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César. Gloria al nombre del Señor. Primera cosa que vemos aquí, amados hermanos, que lo primero que hicieron después que lo apresaron, lo comienzan a acusar. Esa era lo primero que hicieron fue acusarlo. Primero lo apresan y después lo acusan, dice, y ahí comienzan a levantar esa calumnia contra nuestro Señor. Dice, lo acusan y después dicen: a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y ahí comienzan a enumerar una serie de acusaciones. Dice, prohíbe dar tributo al César. O sea, todo esto era algo bien tramado por el enemigo de nuestras almas, permitido por Dios para cumplir su propósito. Gloria a Dios. Dice, hemos hallado que pervierte a la nación. O sea, estaban acusando a nuestro Señor de pervertidor de la nación. Y dice, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, o sea, una verdad a medias, una verdad tergiversada, una falsa acusación, porque no era toda la verdad. Son palabras usadas por el enemigo a fin de torcer la verdad, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando el enemigo se levanta contra un hijo de Dios, se levanta torciendo la verdad, o sea, levantando una acusación falsa, no la verdad, sino algo que está desviado de la verdad. Eso así le pasó a nuestro Señor. Fue primeramente preso. Lo primero que vemos allí, vemos traición. ¿Por qué? Porque fue traicionado por Judas, que era uno de ellos, uno de los 12. O sea que es muy doloroso cuando tú ves que las personas que tú amas te traicionan. Y esto le pasó a nuestro Señor. Cuando Él estaba allí en el Getsemaní, que fue con los discípulos a orar, se apartó, dice, a orar, llevó a algunos, pero ellos se dormían porque estaban cansados. Recordemos que ellos siempre estaban todo el tiempo, que a veces no tenían tiempo, dice, ni para comer un pedazo de pan, porque estaban atendiendo a la gente. El Señor estaba haciendo milagros, sus discípulos estaban allí también. Recordemos que el Señor les había dado autoridad a sus discípulos, los había mandado de 2 en 2. Dice que envió a 70, envió a los discípulos, envió a 70, después envió a 500. O sea que el Señor preparó a mucha gente para servirle. Y ellos eran los que hacían el trabajo de orar por las personas necesitadas, echar fuera demonios. El Señor les había delegado autoridad y los había enviado.
Gloria al nombre del Señor. El Señor preparó muchos discípulos para servir a Dios. Los instruyó durante su tiempo de ministerio, pero se habían levantado los sacerdotes, los fariseos, continuamente donde él estaba. Allí estaban ellos tomando nota. Tomando nota es una forma de decir, tomando en cuenta, poniendo todas lo que el Señor hablaba, lo estaban controlando absolutamente. Tenía un control continuo y constante detrás de él para ver si decía alguna palabra, dice la Escritura, que lo involucrara en algo. Aquí vemos que ya al final de su ministerio, como hombre, casi al final, llegando al final de la meta, vemos que aparte de haberlo traicionado, porque ya eso estaba escrito que iba a acontecer, que él iba a ser vendido por unas monedas, iba a ser acusado, condenado y muerto, iba a resucitar al tercer día. Ya todo estaba planeado en los planes de Dios, todo esto estaba ya profetizado de antemano. Gloria al nombre del Señor. Por los profetas había quedado escrito todo lo que iba a acontecer con nuestro Señor. No era que el Señor le toma de sorpresa esta traición, no es que el Señor todo lo sabe, aún antes de que las cosas acontezcan, el Señor sabe y sabe hasta dónde también permitirle al enemigo avanzar. No va a pasar nada que Dios no lo permita. Lo que Dios permite es para gloria de su nombre. Entonces dice, comenzaron a acusarle y diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. O sea, en la acusación, él era un pervertidor, era una persona que trastornaba la nación, la trastornaba pervirtiendo, desvirtuando, cambiando lo que estaba estipulado en el país. Esto es algo a medias, porque el Señor no cambió nada absolutamente, solamente que vino a traer las buenas nuevas del reino de Dios, algo que vamos a decir como que era un monopolio, lo manejaban los sacerdotes, los fariseos, los sacerdotes de la ley lo manejaban de acuerdo a la ley de Moisés. Los judíos, ellos siempre era la ley de Moisés, pero nuestro Señor vino, dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. O sea, pero por el camino que el Señor nos ha enseñado, guardando la palabra de Dios es a través de la gracia y de la fe. Así nos dice la Escritura, es totalmente diferente. Por la ley, irremisiblemente el que pecaba, moría. Pero con el favor del Señor, con la gracia y la misericordia y el amor, el Señor nos mostró un camino más excelente, que es el amor de Dios, que cubre las multitudes de pecados y de faltas. Gloria a Dios. Entonces, ellos no estaban acostumbrados, porque, por ejemplo, cuando la mujer adúltera, ellos querían apedrearla. Un ejemplo estoy poniendo. Ellos querían apedrearla, la mujer adúltera, o sea, ella tiene que morir porque es adúltera. Sin embargo, el Señor allí les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Les enseñó el camino del perdón, de la misericordia, les mostró el camino con ejemplos, como por ejemplo cuando aquel cayó en el pozo, le dice que, dice, si tu asna, dice, cae en un pozo, dice, tú, por cierto, aunque sea un día de reposo, tú lo sacas, dice. Bueno, cuanto más esta hija de Abraham, que hacía 18 años, dice, que estaba atada por el enemigo, dice, cuanto más, dice, esta hija estuvo allí 18 años, dice, atada, habría que desatarla. O sea, siempre el Señor mostrando un camino más excelente, que es el camino del amor, de la misericordia,
Así el Señor decía siempre y enseñaba el camino de la misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios, sé misericordioso porque vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Él trajo esa palabra tan hermosa allí de las bienaventuranzas y siempre enseñando por medio del amor y la misericordia, el favor y la gracia de Dios, enseñándole a los hombres el perdón. Gloria a Dios, aleluya. También diciéndole a los hombres, si no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. O sea, toda la palabra que nuestro Señor enseñaba y daba no les gustaba para nada, porque ellos querían seguir con el librito de Moisés de la ley. Y lo vamos a ir viendo con la escritura. Gloria a Dios. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, insistían, quiere decir, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. O sea, los tenía molestos porque ellos no querían que enseñara, porque dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Eh, Dios mismo hecho hombre, amados hermanos, algo maravilloso. Ellos no querían ese tipo de enseñanza con esa misericordia, no la querían de esa manera. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a la ley de Moisés. Gloria a Dios. Entonces dice Pilato, oyendo decir, preguntó, dice, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Dice entonces, como sabiendo que Herodes estaba allí en Jerusalén, entonces ellos aprovechando esta condición, gloria a Dios, entonces lo remitieron a él. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Se alegró, ¿por qué se habrá alegrado? Pensando, porque había oído de los milagros y todas las señales que hacía nuestro Señor. O sea, ¿qué podía ver en él? Como quien ve algo extraordinario, que yo quiero ver que haga alguna de esas señales, tal vez delante mío. Dice, porque hacía mucho tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Había oído de su sabiduría, tal vez había oído también de las señales que hacía. Por eso dice, esperaba verle hacer alguna señal. Se oía de él los milagros que hacía ver a los ciegos, que resucitaba a los muertos, que con una sola palabra había resucitado a Lázaro, diciéndole, Lázaro, ven fuera, y Lázaro, a pesar de 4 días muerto, resucita. O sea, cuántas historias que aún no están escritas en la Biblia, cuántos testimonios habrán llegado a oídos del rey que él quería oír, dice, saber acerca de las señales de Jesús. No era que quería hacerse, convertirse al Evangelio, no, dice que esperaba ver hacer alguna señal, pero no mostraba ningún interés en decir yo quiero también conocer a Dios o no, nada de eso, amados hermanos, nada de eso pasaba por él, como hay muchos al día de hoy que son curiosos, quiere ver qué tú haces, cómo lo haces, pero de ahí a convertirse, sí está bien, tú puedes
orarle a Dios y veremos qué es lo que Dios hace por mí, pero no tienen el interés de conocer a ese Dios. O sea, no era que Herodes estaba interesado en verle para que le contara más de Dios y más de todo lo que él venía a enseñar. No, no era ese su interés. Así hay muchos, amados hermanos, que solamente andan detrás curioseando de lo que hace Dios o los hijos de Dios, qué cosas hacen, pero ya, es ver señales, eso es todo. Así muchos, 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 solamente andan detrás de profetas y detrás de ministros por las señales, pero no tienen el interés de convertirse a Dios de todo corazón, de entregarle su vida, de cambiar. No, no se ve eso. Así mismo le pasaba a este rey y dice que le hacía muchas preguntas. O sea, así hay mucha gente, solamente cuestionan, preguntan, pero no salen de ahí, no salen de ahí. Estaban los principales sacerdotes, los escribas, por otro lado, acusándole con gran vehemencia. Esto es tremendo, amados hermanos, porque son acusaciones retorcidas, con pensamiento retorcido, acusaciones usando incluso la palabra de Dios, usaban la palabra de Dios, pero para condenarlo, para ponerlo como, dice, con gran vehemencia, para ponerlo como la peor persona del mundo. Era nuestro Señor en ese momento que estaba siendo acusado. Entonces Herodes, dice, con sus soldados le menospreció y escarneció. Vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato y se hicieron amigos Pilato y Herodes desde aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Ahí vemos otro hecho muy importante, que Herodes y Pilato estaban enemistados. Así pasa al día de hoy también. Hay muchos que están enemistados entre sí, pero para escarnecerte, para acusarte, para levantar calumnia, para buscar de qué acusarte, se hacen amigos, se ponen en coinonía juntos para poder acusar, levantar falsos testimonios, escarnecer, usar la escritura para tratar de destruir al otro. Eso hacían aquellos sacerdotes. Claro, los verdaderos hijos de Dios no hacen eso. Los que son hijos de Dios, hermanos verdaderos, no lo hacen. El que hace eso porque hay un espíritu allí que no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es misericordia, es amor, es perdón, es mucha misericordia. ¿Por qué? Porque eso enseñó el Señor, a perdonar, a amar, a ser misericordioso. Así nos ha enseñado el Señor. Todo aquel que es de Dios, dice, ama a su hermano. El que no es de Dios es homicida. Así dice la palabra de Dios. Los que son de Dios, tú los conoces, dice, se van a conocer los que son míos por el amor, porque se amarán los unos a los otros. Pero si tú ves que aquí, aunque se decían sacerdotes, y eran los principales de la ley, vemos allí los fariseos y los principales sacerdotes y escribas acusándoles con gran vehemencia. O sea, a pesar de que eran religiosos, eso no quiere decir que fueran de Dios, aunque se dijeran de Dios, porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Ellos buscaban cómo acusarlo, cómo condenarlo, cómo destruirlo, cómo matarlo, cómo ser homicidas. Lo envidiaban, lo celaban, buscaban en su contra muchas acusaciones, tergiversaban la verdad de lo que él había dicho, lo tergiversaban poniéndolo en contra, lo daban vuelta, de tal manera que lo hiciera parecer culpable y lo enjuiciaban entre ellos, dice, con gran vehemencia. Y dice que aún los que eran enemigos se hacían amigos entre ellos
porque antes estaban enemistados, dice Pilato y Herodes, pero al día de hoy así pasa. Se juntan aquellos que no son de Dios, porque el que es de Dios no destruye a su hermano, no lo destruye. ¿Por qué? Porque tiene a Dios. Y nadie puede aborrecer el cuerpo de Cristo. El que aborrece el cuerpo de Cristo, lastima al cuerpo de Cristo, destruye al cuerpo de Cristo, no es de Cristo. Porque el que es de Cristo ama el cuerpo de Cristo, lo valora. Simplemente lo que había pasado en aquel día, que todos sus discípulos se dispersaron y se fueron, se escandalizaron, dice que salieron huyendo, tal vez tuvieron miedo. Recordemos que aún ellos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da poder, el que te da valor, por eso dice su palabra. Porque no habéis recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de valentía, que te da autoridad, el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, dice, el Espíritu de verdad, el que el mundo no puede recibir. Ese es el Espíritu Santo que hemos recibido nosotros, gloria a Dios, aleluya. Pero todavía no habían recibido y el Señor permitió aquella debilidad, porque también pienso yo, no es que lo diga la Escritura, que el Señor no quería que a ellos le aconteciera, que les aconteciera nada, porque no era el momento todavía. Porque si el Señor, Dios, el Padre, hubiera querido, dice, ni uno de los que me diste se perdió. Dice, sino aquel que ya era para la perdición. O sea, el Señor guardó a todos y aún nuestro Señor oró por los que habían de creer. O sea que todo lo que pasó ya era lo que Dios había estipulado y era lo que estaba permitido por Él. Solamente a Él fue que lo enjuiciaron. Ese era el momento para acusar, enjuiciar, matar y que el Señor muriera y resucitara al tercer día, como aconteció y se cumplió toda la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Esto, amados hermanos, lo podemos ver en esta Escritura, que fue nuestro Señor que fue acusado y condenado, pero también podemos ver que otros apóstoles después, más adelante, también ellos recibieron también muchas acusaciones, aún de formas tergiversadas, a fin de destruirles, porque siempre el enemigo intenta destruir el testimonio de la persona, de destruir, de derribar el testimonio de la persona. Eso fue lo que intentaron, de ponerlo como un homicida, como una persona que pervertía al pueblo, dice, como una persona que pervertía al pueblo, que venía a destruir las leyes del rey, que en este caso era Herodes. Como que él no estaba apoyando el reinado de Herodes, sino que estaba en contra. Eso fue lo que lo acusaban y lo condenaban de una y de otra manera. Sin embargo, le dijo Pilato, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos dicen que seguían porfiando y diciendo, él aborota al pueblo, enseñando, y eso era lo que le molestaba, que enseñaba a todos la palabra de Dios. Dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Bendito sea el Señor. Esto es, amado hermano, las acusaciones a nuestro Señor. Todo lo que dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, él nada respondió. Entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Esto es bien duro, amados hermanos, cuando el enemigo se levanta, aún en aquellas personas que tú les has hecho bien y se levantan en tu contra, se levantan para destruir, como le pasó a nuestro Señor. Pero nuestro Señor dijo claramente que todas estas cosas acontecerían. ¿Cuántos al día de hoy estaríamos preparados para poder soportar ser acusado?
ser acusados y condenados. ¿Cuántos de nosotros lo soportaría? Porque muchos decían, Pedro dijo, sí, yo, Señor, estaré contigo, iré contigo hasta la muerte, pero llegado el momento, retrocedió, llegado el momento dio marcha atrás, no soportó en ese momento la dificultad que tenía que enfrentar. Así el pueblo de Dios debe de fortalecerse al día de hoy, fortalecerse en el poder del Espíritu Santo para poder soportar el momento de la prueba. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo vas a soportar a la hora de la prueba si no te has llenado de la presencia de Dios? ¿Cómo vas a soportar? Dime tú. Si alguien hoy o mañana te levanta una calumnia, te levanta una acusación, te traicionan, se levantan condenándote, acusándote de que tú no eres cristiano, que tú eres un falso, porque eso era lo que decía nuestro Señor. Tú eres un falso, tú no eres lo que dices, tú eres un revolucionario, tú has venido a destruir, tú estás poniendo al pueblo en contra del rey. Era una acusación muy grande para aquellos tiempos. Sin embargo, nuestro Señor lo soportó calladamente. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, gloria a Dios. El Señor nos invita, amados hermanos, a nosotros resistir en el día malo. Así dice la palabra de Dios, que tenemos que resistir. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Mateo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Alabado sea el Señor. Dice así la Escritura, gloria a Dios. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios, aleluya. Al día de hoy, hermanos, se ha multiplicado la maldad. He visto, hermanos, en estos días testimonios, he visto pastores ser llevados presos, ministros de Dios ser acusados y ser condenados, aún llegándole la policía y llevándoselos presos frente a toda la multitud, siendo avergonzados, sin ellos haber hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se les ha levantado calumnia. Otros ser muertos. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Tal vez esos que acusaban, esos que condenaban, tal vez alguna vez fueron a esa iglesia, a ese lugar, tal vez hasta recibieron bendiciones, porque aún muchos reciben bendiciones y ven la gloria de Dios a través de tu vida, pero llegado el momento cuando no les conviene que ese ministro se levante, entonces intentan destruirlo, como le pasó a nuestro Señor. Intentaban sacarlo porque ellos querían ser ellos los que estaban ahí en el candelero. Eran ellos y ya. Eran los fariseos, eran los escribas, eran los sacerdotes. Jesús le estaba molestando. Y el Señor se los dijo varias veces. Aleluya. Podemos verlo allí en la Escritura. El Señor no se callaba. Él les decía lo que ellos eran, lo que ellos hacían. Se los decía claramente. Ustedes son unos hipócritas, le decía. Eso es lo que son, porque hacen muchas cosas que mi Padre no está agradado de ustedes. Él se los decía, dice, Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Y eso no se quedó tan fácil, no, eso no se quedó así. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Dice, así que todo lo que ellos digan, que guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar
y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Así al día de hoy, muchos que son religiosos atan pesadas cargas sobre las personas para que lleven esas cargas sí o sí y las hagan cuando ellos mismos ni siquiera las pueden llevar, como dijo nuestro Señor. También le gustaban ser vistos de los hombres. Eso es lo que dicen, ser visto. Hacían cosas para ser visto. Dice, aman los primeros asientos, les gustaba ser alabado, eso les gustaba, parecerse que eran muy buenos, ser alabados de todos los hombres, que les hicieran reverencia, salutaciones, dice, en las plazas, y que los hombres los llamen maestro, como que eran grandes personajes. Eso dice el Señor, les gustaba hacerse ver. Dice, pero vosotros no quieran, dice, que los llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Hoy en día ya nadie quiere llamarse hermano. No, si tú le dices hermano, no, yo soy el apóstol, no, yo soy el profeta, no, yo soy el pastor, o yo soy el ministro. Entonces, ¿y tú qué eres? Tú eres nada. Entonces, así es. El Señor estaba muy molesto con esas actitudes y exponía públicamente, y por eso lo odiaron, porque exponía públicamente la hipocresía que ellos tenían. Dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Mire usted al día de hoy cómo se hacen llamar padre y madre. Padre y madre, así se hacen llamar. Ministros, pastores, se hacen llamar padre y se hacen llamar madre también. Hay profetisas y hay pastoras que se hacen llamar madre y se olvidan de que el Señor lo prohibió. Hay muchas cosas que al día de hoy el pueblo de Dios se ha contaminado demasiado, hermano. Está llegando al límite las cosas que el pueblo de Dios está haciendo. Dice, porque el que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy en día hay mucha gente que se ha enaltecido, se ha engrandecido, y ya no les alcanza con decirse que son profetas o profetisas, ya se dicen el gran siervo o la gran sierva del Señor, yo soy gran siervo del Señor. Ya se ponen el gran delante, cuando el Señor dice que debemos ser humildes. Humilde, nadie es gran siervo o gran sierva. No, hermanos, no debe ser así. El Señor dijo que todos nosotros debemos llamarnos hermanos. Son hermanos los unos de los otros. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. A los que están entrando se los tratan de impedir poniéndole normas y más normas y más normas, en vez de dejar que entren aquellos que quieran entrar, gloria a Dios. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El Señor no se callaba, amados hermanos, El Señor le decía las cosas. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, siempre pensando en la grandeza. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, eso sí que le importa. La ofrenda entonces es deudor. Necio, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque no es lo importante lo material, amado hermano, no es lo más importante. Lo más importante son las almas, la salvación de las almas, gloria a Dios. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él,
y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. Siempre es el Señor el que está por encima de todas las cosas. Es lo que quiere decir la Escritura, que por encima de todas las cosas está el Señor. Sobre un alto vigila uno más alto. Siempre Dios está por encima de todo. Dice, guías de ciego, dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Ahí el Señor dice, llenos de robo e injusticia. Eso es una palabra bien fuerte, pero al día de hoy así es, amados hermanos. Están los vendedores del Evangelio. Eso es muy lamentable lo que está pasando. Los que cobran para que les oren o para hacer algo por alguien, siempre está por delante el interés. Que Dios tenga misericordia de cada uno que hace estas cosas. Gloria a Dios. Mejor es trabajar con tus manos, como dice Pablo. Dice, yo he trabajado con mis manos para no serle gravoso a nadie. Gloria al nombre del Señor. Dice, limpia primero lo de adentro del vaso. Aquí están, en este pasaje, en este versículo, se encuadran todos aquellos que no quieren limpiar el vaso por dentro y por fuera también. Eso dice la palabra. También nuestra manera de vivir por fuera tiene que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dios ve el corazón, hermanos, y la intención del corazón. El que no tiene maldad, no tiene hipocresía, no desea hacerle mal a su hermano, no desea destruirle, no desea hacerle daño, ni siquiera lo piensa. ¿Por qué? Porque el bien está en su corazón. Aquella persona que ya pensó en hacerle daño a su hermano, ¿qué quiere decir eso? Que si ya subió ese pensamiento a la cabeza es porque ese mal estaba en el corazón y Dios ya lo había visto. O sea, cuando ya Dios muestra los pensamientos de una persona que ya tuvo el deseo, tuvo la intención de destruir a su hermano, quiere decir que ese pensamiento ya estaba, era un pensamiento homicida que estaba en el corazón. Dios ya lo mostró, gloria al nombre del Señor. Y no se necesita tener que Dios te hable, una revelación, acostarte a dormir, que Dios te muestre, no, porque para eso tenemos el Espíritu Santo, que tenemos el espíritu de discernimiento, de espíritu que nos revela. El Espíritu Santo nos muestra por medio del espíritu de discernimientos de espíritu para conocer, porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. ¿Cómo sabía nuestro Señor lo que aquellos fariseos y sacerdotes tenían? Porque de la abundancia del corazón hablaba su boca. Entonces, directamente el discernimiento de espíritu, cuando una persona pensó algo malo contra ti, es porque ya tenía eso malo en el corazón. El Señor jamás acusa a los hijos de Dios y los condena, porque cuando Dios te da una palabra, amado hermano, te la da, te exhorta, te corrige y te consuela, te edifica. Así es la palabra de Dios. Cuando Dios te da una palabra revelada, una profecía, tiene la exhortación, consolación y edificación. Aquellos hombres solamente lo que hacían, los fariseos, los sacerdotes de la ley, era acusar, condenar, tergiversar, pero nunca había una palabra de edificación, una palabra de consolación. Lo que había eran acusaciones, el dedo acusador que acusaba a nuestro Señor. Lo pudimos ver allí cuando fue llevado al concilio. ¿Cómo vamos a identificar a los espíritus? Lo identificamos de esa manera, por el discernimiento de espíritus, amado hermano. Ese es un don, gloria a Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo identifica los pecados del corazón de los hombres. ¿Cómo los identifica? Por el discernimiento de espíritu. Así es como se identifica lo que hay en el corazón de los hombres.
la maldad que hay en el corazón de los hombres, porque cuando una persona piensa mal del otro y lo habla por su boca, porque ya pensó hacer mal, ya pensó en cómo hacer daño, entonces eso estaba en el corazón del hombre, porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca, y tal es su pensamiento, dice los proverbios, tal es él. O sea que si hay un pensamiento malo, entonces, ¿qué quiere decir en contra de su hermano? Que así es esa persona. Tiene todavía maldad y hay que limpiarse el corazón, amado hermano. Tenemos que pedir al Señor que nos santifique más todavía. Como dice su palabra, si eres santo, santifícate más todavía. Gloria a Dios. Y aquí el Señor los iba identificando parte por parte, iba diciendo. ¿Por qué? Porque lo que ellos hablaban era lo que salía de su corazón, de la abundancia del corazón. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos. Hacen mucha cosa para adornar, pero cuando hay que hacer lo que es correcto no lo hacían. Entonces dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestro Padre. Serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Por qué? Porque allí vemos cómo fueron perseguidos los apóstoles. También Juan, recordemos cómo terminó en la isla de Pasmo, que fue el que escribió, el que dio toda la profecía del Apocalipsis. Dice, y mataréis también profetas y sabios. Dice, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis. O sea que el Señor sigue dando sabiduría, amados hermanos, sigue dando palabra profética, sigue dando el Señor revelación por medio de su Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no ha terminado aquí en la tierra, sigue contigo y conmigo. El Espíritu Santo trabajando. El Espíritu Santo es el que tiene los dones del discernimiento, dones de sabiduría, y los reparte como Él quiso. Y el Señor reparte los dones como el Señor quiere, don de sanidad, don de milagros. Gloria al nombre del Señor. Y distintas operaciones del Espíritu Santo que Dios lo hace a través de sus siervos y siervas. Dice Joel capítulo 2. Sobre mis siervos y mis siervas. El Señor no hace asesión de persona, no dice que va a dar el Espíritu Santo con los dones para los hombres, para las mujeres, no, es para los dos. Dones de sanidad, dones de milagro, don de discernimiento de espíritu. Todos tenemos que tener el don de discernimiento de espíritu bien, pero muy bien afinado en este tiempo, para poder escuchar, amados hermanos, en el espíritu y discernir si el espíritu que nos está hablando es de Dios. Primeramente, Dios no condena a nadie. Cuando hay una persona que te está acusando, que te está condenando, que te está tratando de humillar, de despreciar, menospreciar, ese no es de Dios. Ese espíritu no es de Dios. El espíritu de Dios siempre viene para restaurar. La palabra de Dios dice que es para exhortar, edificar, consolar. O sea, siempre el Señor cuando te habla tiene esa característica, consolación, edificación y exhortación. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos que las actitudes que tenían los fariseos, los sacerdotes y los maestros de la ley solamente era acusar y condenar. Acusar y condenar. Pero no les daban un camino, no era que lo amaran al Señor, no lo amaban. Y allí demostraban que tenían un espíritu homicida y de destrucción. Bien, amados hermanos, espero que esta palabra al día de hoy que hemos leído sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos haber entendido con la Escritura cómo se manifiestan los diferentes espíritus. Gloria a Dios.
cómo se manifestaba el espíritu de acusación y de condenación a través de aquellos grandes maestros de la ley, sacerdotes y fariseos, y también cómo el Señor los identificaba por la forma que ellos hablaban. Así los identificaban, parecían muy religiosos, muy santos, pero no, porque solamente tenían espíritu de engaño, de homicidio, de mentira, de destrucción. Así actuaban ellos. Y así podemos ver que el espíritu de Cristo es un espíritu con mansedumbre, un espíritu que no se engrandece. No es solamente que Cristo dijera yo los amo, sino que Él lo demostraba. Amén. Y también dice, aprended de mí que soy manso, manso y humilde. No, el Señor no se ponía iracundo en ningún momento con sus ovejas. El Señor le mostraba su amor, su misericordia, su consolación. Gloria a Dios. Sobre todo lo podemos ver allí en la oración que hizo, aún por los que habían de creer. Que ellos sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Eso es el mensaje que el Señor nos deja en este día, que nos amemos los unos a los otros. Cuando veamos estas cosas es porque el amor de muchos se enfriará, que no nos escandalicemos. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sigue amando, sigue perdonando. Aunque tu pastor se levante contra ti, aunque tu hermano se levante contra ti, ámalo, perdónalo, bendícelo, ora por él. No tomes en cuenta sus palabras. Tal vez está pasando un mal momento. Ora por él, bendice. Todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Sigue orando por tu hermano. Si en algún momento ves que se ha desviado, se ha levantado contra ti, bendice. Nunca dejes de bendecir. Aleluya, porque esos son los verdaderos hijos de Dios. Bendecid y no maldigáis a nadie, dice el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, entregado tu palabra. Te ruego que bendigas a todos aquellos que lo han oído, Señor. Así como vimos este testimonio tuyo, Señor, de cómo fuiste acusado, Señor, y condenado injustamente, Señor, porque tú siempre eres bueno y has sido bueno, Padre. Tú nos has dado el ejemplo, cómo tú resististe, seguiste amando, Señor. Gloria a tu nombre. Bendice, Padre, a mis hermanos. Bendice, Señor, a todos aquellos que escuchen tu palabra, Señor, que sea para bendición, edificación y exhortación, Señor, para ordenar nuestros caminos en el nombre de Jesús. Amén y amén.